Hola, bienvenidos una vez más al Cuentacuentos de Sfarad.es, donde hoy vamos a poner punto y final al cuento que hemos estado conociendo en las últimas dos sesiones del Cuentacuentos de Sfarad.es. Hoy, punto final en una división que no es real, no es del autor, sino que ha sido una división que hemos creado nosotros por razones técnicas. Así que, sin más dilación, la parte final de este maravilloso cuento que es la historia de Yentl. Ángel había caído en buenas manos. Adás era una esposa fiel y sus padres satisfacían todos los deseos del yerno y hacían alarde de sus talentos. A decir verdad, ya habían transcurrido varios meses y Adás todavía no esperaba un hijo, pero nadie se tomó esto muy a pecho. Por otra parte, sin embargo, estaba la situación de Avigdor, que había empeorado notablemente. Pesce no sólo lo torturaba, sino que llegó a reducirle la comida y a negarle incluso una camisa limpia. Como él nunca tenía un céntimo, Ángel volvió a comprarle un pan de alforfón cada día y lo invitaba a cenar a su casa, ya que Pesce no tenía tiempo de cocinar y era demasiado tacaña para tomar una sirvienta. Raf-Elter Biskover y su esposa censuraron este proceder basándose en que un pretendiente rechazado no debía visitar la casa de su antigua prometida. Todo esto dio mucho que hablar al pueblo, pero Ángel, citando precedentes, llegó a demostrar que la ley no lo prohibía. La mayoría de la gente tomó partido por Avigdor y culpó a Pesce de todo. Avigdor no tardó mucho en pedirle el divorcio, y como no quería tener un hijo con semejante esperpento de mujer, imitaba a Onán, o para decirlo con palabras de la Gemara, trillaba en el interior, pero arrojaba su simiente fuera. Le hacía confidencias a Ángel. Un día le contó que Pesce no se lavaba antes de acostarse, que roncaba como una sierra circular y que vivía tan obsesionada por el dinero de la tienda que barboteaba sobre él hasta en sueños. «Ay, Ángel, cómo te envidio», decía Avigdor. «No tienes por qué envidiarme», decía Ángel. «¿Cómo que no? Lo tienes todo. Me gustaría tener tan buena suerte, sin quitarte nada, claro está». «Todos tenemos problemas», decía Ángel. «¿Qué clase de problemas puedes tener tú? No tientes a la providencia». ¿Cómo hubiera podido adivinar que Ángel no pegaba el ojo por la noche y pensaba con suma frecuencia en la huida? Acostarse con Adás y engañarla le resultaba cada vez más doloroso. El amor y la ternura de la joven le avergonzaba. La devolución de sus suegros y sus esperanzas de tener un nieto constituían una carga para ella. Los viernes por la tarde toda la gente del pueblo acudía a los baños y cada semana Ángel tenía que inventarse una nueva excusa. Pero pronto empezó a despertar sospechas. Circulaba el rumor de que Ángel debía tener una horrible marca de nacimiento, alguna hernia o quizá una circuncisión mal hecha. A juzgar por sus años, ya debía haberle crecido barba, pero sus mejillas continuaban tersas. Ya era Purim y la Pascua estaba próxima. Pronto llegaría el verano. No muy lejos de Beheb había un río en el que todos los estudiantes de la yeshivá y los jóvenes solían bañarse en cuanto empezaba a hacer suficiente calor. La mentira se iba hinchando como un absceso y un buen día acabaría reventando. Ángel sabía que debía encontrar la manera de liberarse. Los jóvenes que vivían con sus suegros tenían por costumbre recorrer las ciudades aledañas durante los días semifestivos de la semana de Pascua. Disfrutaba del camino, se sentían renovados, buscaban la oportunidad de hacer negocios y compraban libros u otras necesarias para un joven. Lublin quedaba cerca de Beheb y Ángel convenció a Avigdor para hacer el viaje juntos por cuenta de Ángel. Avigdor quedó encantado ante la perspectiva de librarse por unos días de la fiera que tenía en casa. El viaje en coche resultó muy agradable. Los campos empezaban a verdear y las cigüeñas volvían de las regiones cálidas, formando arcos inmensos en el azul del cielo. Los arroyos se precipitaban hacia los valles y las aves gorgojeaban. Los molinos giraban, las flores maravillosas, las vacas pastando,
Los dos amigos comieron las frutas y los pastelitos que Adás les había preparado y siguieron conversando, bromeando e intercambiando confidencias hasta llegar a Lublin. Allí tomaron una habitación para dos en una posada. Durante el viaje, Ángel había prometido revelarle un secreto asombroso cuando llegaran a Lublin. A Víctor había bromeado. ¿Qué clase de secreto era ese? ¿Habría descubierto Ángel un tesoro escondido? ¿O tal vez un escrito? ¿Un ensayo? ¿O creado una paloma a fuerza de estudiar la Cabalá? Una vez en la habitación y mientras Ángel corría el cerrojo cuidadosamente, a Víctor le dijo en son de burla: «A ver, oigamos ese tremendo secreto». «Prepárate a oír la cosa más increíble que hayas oído jamás». «Estoy preparado para lo que sea», dijo Víctor. «Soy mujer y no hombre», le dijo Ángel. «No me llamo Ángel, sino Yentl». A Víctor soltó una carcajada. Sabía que eras un cuento. «Pero si es verdad». «Ni un tonto se tragaría eso», dijo a Víctor. «¿Quieres que te lo demuestre?», preguntó Ángel. «Sí». «Pues entonces me desnudaré», dijo Yentl. A Víctor abrió bien los ojos. Pensó que quizá lo que su amigo deseaba era practicar la pederastia. Ángel se quitó la gabardina y la camisa bordada, despojándose luego de su ropa interior. A Víctor echó una ojeada y se puso lívido primero y después del color rojo vivo. Ángel se tapó deprisa. «He hecho esto solo para que puedas dar fe ante los tribunales. De otro modo, Adás constará siempre como una mujer cuyo marido está ausente». A Víctor había perdido el habla y un extraño temblor le sacudía el cuerpo. Quiso hablar, pero sus labios no podían pronunciar palabra. Se sentó rápidamente porque sus piernas ya no lo aguantaban. Finalmente murmuró: «No es posible. No puedo creerlo». «¿Quieres que vuelva a desnudarme?», dijo Yentl. «No». Y Yentl pasó a contarle toda la historia: la postración de su padre enfermo y las lecturas que con ella hacía de la Torá, la poca paciencia que tenía con las mujeres y su cháchara absurda, la venta de la casa y de todos los muebles, su partida del pueblo, el viaje hasta Lublin, disfrazada de hombre, y su encuentro con Víctor en la posada del camino. Sentado y sin habla, el muchacho la contemplaba y escuchaba, y Yentl se había vuelto a poner su ropa de hombre. Por último dijo a Víctor: «Debo estar soñando». Se pellizcó la mejilla. «No, no es un sueño», dijo Yentl. «¿Por qué me tienen que pasar a mí estas cosas?» «Es completamente cierto», dijo Yentl. «¿Por qué lo hiciste? Si sería mejor que me calme». «No quería pasarme la vida amasando y cociendo pan», dijo Yentl. «¿Y lo de Adás? ¿Por qué lo hiciste?» «Lo hice por ti», dijo Yentl. «Sabía que Pesche te atormentaría y en nuestra casa podrías estar tranquilo». A Víctor permaneció largo rato en silencio. Luego inclinó la cabeza y la movió apretándose las sienes con ambas manos. «¿Qué harás ahora?» «Me iré lejos, a otra yeshiva». «¿Cómo? Si me lo hubieses dicho antes, podríamos saber...» A Víctor se detuvo en medio de la frase. «No», dijo Yentl, «no hubiera resultado». «¿Por qué no?» «No soy ni una cosa ni la otra». «Dios mío, qué dilema», dijo Víctor. «Divórciate de ese monstruo y cásate con Adás», dijo Yentl. A Víctor dijo: «Pesche no me dará el divorcio y a Adás no le intereso». Yentl dijo: «Adás te ama y esta vez no le hará caso a su padre». A Víctor se levantó bruscamente, pero luego volvió a sentarse. «No podré olvidarte, nunca». Según la ley, a Víctor no debía permanecer un minuto más a solas con Yentl. Sin embargo, con la gabardina y los pantalones puestos parecía el mismo Ángel de siempre. Reanudaron su conversación con la confianza habitual. «¿Cómo te has atrevido a violar el día a día el mandamiento que ordena que una mujer no podrá llevar encima todo cuanto pertenezca a un hombre?» Yentl dijo:
No fui creada para arrancar plumas ni para corrotear como mujeres. ¿Y preferirías perder tu puesto en la otra vida? Quizá. Avigdor alzó los ojos. Y entonces se dio cuenta de que las mejillas de Anshel eran demasiado tersas para ser masculinas, y de que su abundante cabellera y sus manos pequeñas también la delataban. No obstante, se resistía a creer que aquello no fuese un sueño del que podía despertarse en cualquier momento. Se mordió los labios y se pellizcó la pierna. Se sentía tan cohibido que a la hora de hablar tartamudeaba. Su amistad con Anshel, sus conversaciones íntimas, sus confidencias, todo había sido una farsa. Hasta llegó a pensar que Ángel podía ser un demonio. Se sacudió como para despertarse de una pesadilla. Sin embargo, aquel poder que nos permite distinguir la realidad del sueño le hizo ver que todo era verdad. Hizo acopio de valor. Él y Ángel jamás podrían ser extraños, el uno para el otro, aunque Ángel fuera en realidad gentle, y aventuró un comentario. Me parece que un testigo que declara en favor de una mujer abandonada no puede casarse con ella, pues la ley lo considera cómplice en el asunto. ¿Cómo? Dijo Gentel. No se me había ocurrido. Tendremos que consultar el Even Esser. Yo no estaría tan segura de que las leyes relativas al abandono de mujeres puedan aplicarse en este caso, dijo Anshel con aires eruditos. Si no quieres que Ada sea una mujer abandonada, tendrás que contarle el secreto tú misma. No puedo hacer eso, Víctor. En cualquier caso, has de buscarte otro testigo. Gradualmente, ambos amigos reanudaron su conversación talmúdica. Al principio, a Víctor le resultó algo extraño discutir sobre un texto sagrado con una mujer, pese a que muy poco antes la Torá los había unido. Aunque sus cuerpos fueran diferentes, sus almas eran hermanas. Anshel hablaba cadenciosamente, gesticulaba con el dedo pulgar, jugaba con sus tirabuzones y tiraba de su imberbe mentón, gestos típicos de un estudiante de yeshiva. En el calor de la discusión llegó incluso a coger a Víctor por la solapa y lo llamó estúpido. Él sintió entonces un gran amor por Anshel, mezclado con vergüenza, remordimiento y ansiedad. Si lo hubiera sabido antes, repetía para sus adentros. En su imaginación comparaba a Anshel o Yentel con Bruria, la esposa del Rav Meyer, y con Yalta, la mujer de Rav Nachman. Por primera vez pudo ver con claridad que le había deseado siempre una mujer que no pensara solamente en cosas materiales. Su interés por Adás se había esfumado y sabía que añoraría a Yentel, pero no se atrevió a decirlo. Sintió calor y notó que la cara le ardía. Le resultaba imposible mirar a Anshel con los ojos. Comenzó a enumerar los pecados de la joven y descubrió que él también se hallaba implicado en ellos, pues durante sus días impuros la había tocado y se había sentado junto a ella. ¿Y qué decir de su matrimonio con Adás? Un fraude premeditado, falsos votos e impostura, y Dios sabe cuántas cosas más. De pronto le preguntó: «Di la verdad, ¿eres hereje?» «Dios me guarde», dijo Gentel. «¿Cómo has podido hacer esto entonces?» Cuanto más hablaba Anshel, menos la entendía a Víctor. Todas las explicaciones de la joven parecían apuntar a un solo blanco. Tenía cuerpo de mujer y alma de hombre. Al final le dijo que se había casado con Adás tan solo para estar más cerca de él, a Víctor. Lo que quería era estudiar la Gemara y los comentarios, no zurcir tus calcetines. Permanecieron callados largo rato. Luego Avigdor rompió el silencio diciendo: «Me temo que Adás se enfermará al oír todo esto. Dios quiera que no». «Yo temo lo mismo», dijo Yentel. «¿Qué va a pasar ahora?» Al caer la tarde, los dos empezaron a rezar la oración vespertina. En medio de su turbación, Avigdor confundía las bendiciones, omitiendo algunas y repitiendo otras. Miraba de reojo a Anshel, que se balanceaba de un lado a otro golpeándose el pecho y bajando la cabeza. La vio levantar el rostro con los ojos entrecerrados, como implorando a los cielos: «Padre celestial, tú que conoces la verdad». Una vez concluida la plegaria, se sentaron frente a frente, pero a buena distancia uno del otro.
La habitación se fue llenando de sombras. Los reflejos del crepúsculo se proyectaban en la pared opuesta a la ventana, imitando un bordado púrpura. Avigdor quiso hablar una vez más, pero las palabras se le atascaban en la punta de la lengua y de pronto estallaron. Quizá aún no sea demasiado tarde. No puedo seguir viviendo con esa maldita... Tú... No, dijo Gentle. Avigdor, es imposible. ¿Por qué? Seguiré mi vida como ahora. Te echaré mucho de menos, muchísimo, dijo Avigdor. ¿Y yo a ti? Dijo Gentle. ¿Qué sentido tiene todo esto? Dijo Avigdor. Ángel no respondió. Se hizo de noche y las luces se apagaron. En la oscuridad ambos parecían escucharse los pensamientos el uno al otro. La ley prohibía a Avigdor permanecer a solas en la habitación con Ángel, pero ella para él era algo más que una mujer. Qué extraño poder el de la ropa, pensó. Sin embargo, habló de otra cosa. Yo te aconsejaría que simplemente enviases el divorcio a Das. ¿Así? ¿Qué importa si el sacramento matrimonial no fue válido? Supongo que tienes razón, dice Yantel. Ya habrá tiempo de que se sepa la verdad más adelante. La sirvienta entró con una lámpara, pero no bien se hubo marchado, Avigdor la apagó. Las circunstancias y las palabras que tenían que decirse no necesitaban luz. Ya en la penumbra, Ángel le contó todos los pormenores y respondió a todas las preguntas de Avigdor. El reloj dio las 2 y ellos seguían hablando. Ángel le dijo que Adas no le había olvidado. Hablaba de él con frecuencia, se preocupaba por su salud y lamentaba, aunque no sin cierta satisfacción, el rumbo que había tomado su relación con Pesce. Será una buena esposa, dijo Ángel. Yo ni siquiera sé preparar un budín. No obstante, si estás dispuesta, no, Avigdor, yo no estoy destinada a ser... Todo resultó un verdadero rompecabezas para el pueblo. El mensajero que le trajo los papeles de divorcio a Das, la prolongada estadía de Avigdor en Lublin hasta las pasadas vacaciones, su retorno a Vejev con los hombros caídos y los ojos apagados, como si hubiera estado enfermo. Das se postró en su lecho y el doctor iba a verla 3 veces al día. Avigdor se aisló del mundo. Si alguien le dirigía la palabra al cruzarse con él, no respondía. Pesce denunció a sus padres que Avigdor se pasaba las noches fumando y dando vueltas por la habitación, y, cuando finalmente sucumbía a la fatiga, pronunciaba en sueños un nombre de mujer conocido. Yentel. Pesce comenzó a hablar de divorcio. El pueblo pensó que Avigdor no se lo daría, o que por lo menos le exigiría dinero, pero él no puso el menor impedimento. En Vejev no era costumbre que los misterios siguieran siendo tales durante mucho tiempo, como guardar secretos en un pueblecito donde todo el mundo sabe que habas se cuecen en el puchero del vecino. Sin embargo, pese a que mucha gente se dedicó a espiar por el ojo de la cerradura y a escuchar tras los postigos, nadie logró descubrir la verdad de los hechos. Adas estaba siempre en cama, llorando. Janiná, el médico naturista, diagnosticó que se estaban consumiendo. Ángel había desaparecido sin dejar rastro. Refalter Biskover mandó llamar a Avigdor y cuando el joven llegó muchos se agolparon bajo la ventana, pero no lograron oír una palabra de la conversación. Y esos tipos, que tenían por costumbre entrometerse en los asuntos ajenos, inventaron miles de tonterías, todas inconsistentes. Un grupo llegó a la conclusión de que Ángel había ido a parar en manos de sacerdotes católicos y se había convertido. Esto bien podía ser cierto, pero ¿de dónde iba a sacar tiempo para ver sacerdotes si se pasaba el día entero estudiando en la yeshiva? Además, ¿de cuándo aquí un apóstata envía el divorcio a una mujer? Otros murmuraban que Ángel se había interesado por otra mujer, pero ¿quién podría ser? No solía haber aventuras amorosas en Vejev, y ninguna joven judía o gentil se había ido del pueblo recientemente. Alguien insinuó que Ángel había sido raptado por los espíritus del mal, o que incluso era uno de ellos. Citó como prueba el hecho de que el joven nunca había ido a los baños ni al río. Es del dominio público que los demonios tienen pies de ganso.
De acuerdo, pero Adás debió haberlo visto descalzo alguna vez, ¿verdad? Además, ¿qué demonio le envía el divorcio a su mujer? Cuando un diablo toma por esposa a la hija de algún mortal, lo usual es que la convierta para siempre en mujer abandonada. No faltó quien afirmara que Ángel había cometido un pecado gravísimo y se había exiliado para espiarlo. Pero ¿de qué tipo de pecado podría tratarse? ¿Por qué no se lo había confiado al rabino? ¿Y qué motivos tendría Víctor para errar como un alma en pena? La hipótesis de Tevel, el músico, se acercaba más a la verdad. Tevel sostenía que Víctor no había logrado olvidar a Das y a Ángel. Se había divorciado de ésta para que su amigo la tomara por esposa. ¿Pero era posible una amistad así en este mundo? Y en ese caso, ¿por qué no había esperado a Ángel a que Víctor se divorciara primero? Y más aún, es obvio que un plan semejante solo puede llevarse a cabo si la esposa ha sido informada del arreglo y lo acepta. Sin embargo, Adás había dado pruebas de estar perdidamente enamorada de Ángel y, de hecho, había enfermado de pena. Una cosa era evidente para todos, a Víctor sabía la verdad, pero era imposible sacarle una palabra. Persistía en su aislamiento y su silencio con tal tenacidad que irritaba a todo el pueblo. Los amigos íntimos aconsejaban a Pesce que no se divorciara de Víctor, aunque hubiesen cortado todo tipo de relaciones y ya no viviesen como marido y mujer. Él ni siquiera le daba ya las bendiciones del Kiddush los viernes por la noche. Se pasaba por las noches en la sinagoga, en casa de la viuda que había alojado a Ángel. Cuando Pesce le hablaba, él permanecía callado y cabizbajo. Como buena comerciante, Pesce no aguantó tanto remilgo mucho tiempo. Necesitaba un hombre joven que le ayudara en la tienda y no un estudiante de la yeshivá víctima de su melancolía. Y como un tipo de esta calaña bien podía tomarlas de Villadiego y dejarla colgada, al final aceptó el divorcio. Entretanto, Adás se había recuperado y Refalter Bishkover hizo saber que estaba redactando un contrato matrimonial. Adás se casaría con Avigdor. El pueblo se quedó de una pieza. El matrimonio entre un hombre y una mujer que, pese a haber firmado un compromiso, lo hubieran roto era algo inaudito. La boda se celebró el primer Shabbat después de Tisha B'Av e incluyó todos los implementos habituales en los matrimonios de mujeres vírgenes. El banquete para los pobres, el toldo instalado frente a la sinagoga, los músicos, el animador de bodas y la danza de la virtud. Solo faltó una cosa: alegría. De pie bajo el toldo el novio era la imagen misma del desconsuelo. La novia, aliviada ya de su enfermedad, seguía no obstante pálida y demacrada. Al beber el caldo del pollo dorado derramó abundante lágrima. En todas las miradas se leía la misma pregunta: ¿por qué habría actuado Ángel así? Tras la boda de Víctor con Adás, Pesce difundió el rumor de que Ángel le había puesto precio a su mujer y que a Víctor se la había comprado con un dinero que Alter Bishkover le proporcionara. Un joven llegó a la conclusión, tras darle muchas vueltas al asunto, de que Ángel había perdido a su querida esposa jugando a las cartas con Avigdor o quizá en la rueda del dreidel de Hanukkah. Por regla general, cuando los hombres no pueden hallar el grano de la verdad, devoran grandes dosis de mentiras. La verdad misma suele ocultarse de manera tal que cuanto más la buscamos, menos la encontramos. Poco después de la boda, Adás quedó embarazada. Dio a luz a un niño, y cuál no sería la sorpresa de los asistentes a la circuncisión al oír que el padre le había puesto el nombre de Ángel a su hijo.